oportunidad vamos a estudiar lo que son los planos y ejes anatómicos. No es quizás es una materia un poco complicada de entender en cuanto a la teoría, pero ya viéndolo de una forma más práctica se entiende de mejor manera. Eh, Vamos a ver como las generalidades, en realidad, porque no es mucho lo que hay que aprender de esto, sino que vamos a ver que existen tres ejes principales, tres planos principales, qué movimientos se hacen en cada plano y eje, qué relación tienen entre ambos. ¿Ya? Esto digamos que los planos y ejes saberlo nos va a ayudar bastante a estudiar y clasificar los movimientos articulares de nuestro cuerpo. Y la relación entre ambos se basa en que cuando un movimiento se produce en un determinado plano, la articulación se va a mover en torno a un eje. Eh, Como dije, vamos a empezar con las generalidades para empezar por lo más básico, para poder ir entendiendo esto. Eh, Su principal generalidad es que existen tres planos principales: el eje sagital o lateral, que es lo mismo, el plano coronal o frontal, transversal, axial o horizontal. Quise poner todas las opciones, ya que en algunos países como que cambia la nomenclatura, la forma de nombrar los planos, y esto se produce casi en anatomía a nivel general. Algunos, esto se puede producir por el país de donde uno vive, la, de donde uno saca la información de los papers, de los libros. Algunos son más actualizados, otros más antiguos, entonces la nomenclatura va cambiando. La otra generalidad es que existen tres ejes principales, que es el eje anteroposterior, el eje vertical o longitudinal y el eje transversal. ¿Para qué sirven? Bueno, como ya lo dije, son referencias espaciales que nos ayudan a describir la disposición de nuestros tejidos, órganos y sistemas. Eso está más enfocado como al tema de los planos, y también nos dan referencia espacial y dimensional de nuestros movimientos, que se refiere como un poquito más a los ejes. Para poder estudiar de lleno lo que es los planos y ejes, tenemos que empezar con una posición cero o posición anatómica, que supone que es como la posición inicial de donde supuestamente no se está produciendo ningún tipo de movimiento. ¿Ya? Eh, entonces, esta posición anatómica consiste en mantener el cuerpo erguido, ¿cierto? La mirada siempre al frente, los antebrazos supinados, o sea, las palmas de las manos mirando hacia el frente, y los pies abiertos a la altura de los hombros, a la misma línea de los hombros. Y esto consiste en nuestra posición anatómica, o la posición inicial de donde nacen todos los movimientos. Los planos anatómicos, como ya vimos, que son el transversal, el coronal y el sagital. El plano transversal va a dividir nuestro cuerpo en una parte superior y una parte inferior, o cefálica y caudal, como ustedes le quieran llamar. El plano coronal va a dividir nuestro cuerpo en una parte anterior y una parte posterior, o ventral y dorsal. Nuestro plano sagital va a dividir nuestro cuerpo en una parte izquierda y en una parte derecha. Los ejes. Bueno, el eje transversal va a atravesar nuestro cuerpo, ¿cierto? Desde lateral hacia lateral. El eje vertical o longitudinal va a atravesar nuestro cuerpo desde la cabeza hacia los pies, desde arriba hacia abajo. Nuestro eje anteroposterior va a atravesar nuestro cuerpo desde anterior hacia posterior, tal como dice aquí, anteroposterior. ¿Qué nos va a permitir? El eje transversal nos va a permitir, ¿cierto?, hacer movimientos de flexión y extensión. El eje vertical o longitudinal nos va a permitir hacer movimientos de rotación. El eje anteroposterior nos va a permitir hacer movimientos de abducción, aducción e inflexiones laterales o flexiones laterales. Acá le hice un pequeño cuadro resumen, que sería muy importante esto aprendérselo casi de memoria. Pero más que aprendérselo de memoria es que lo sepan aplicar. Y por eso yo quiero hacer un video
explicando así de forma más didáctica, por decirlo, para que quede un poco más claro, porque sé que en la teoría es un poco quizás difícil entenderlo a veces. Entonces acá en nuestro resumen dice que en un plano sagital o lateral, en combinación con un eje transversal, se van a producir los movimientos de flexión y extensión. En un plano coronal o frontal, con un eje antero-posterior, se van a producir los movimientos de aducción, abducción e inclinaciones laterales. En el plano transversal, axial u horizontal, en conjunto con el eje vertical, van a permitirme hacer movimientos de rotación. Enseguida, yo creo que sí, en este mismo video voy a adjuntar ese video más didáctico para que se pueda entender. Así que espero esta parte teórica la hayan entendido, hayan tomado sus apuntes y ahora vamos al video didáctico. Bueno, aquí se viene lo didáctico o más práctico de lo que es plano y ejes. Vamos a empezar a estudiar de forma más práctica. Por ejemplo, si quisiéramos analizar el plano y eje de una persona que está en un gimnasio y levantando una mancuerna, ¿cierto? Está trabajando bíceps. Entonces, ¿qué está haciendo esta persona? Está haciendo una flexión, ¿cierto? Y una extensión. Entonces, dijimos que los movimientos de flexión y extensión se hacían en un plano sagital. O sea, que aquí estaría mi plano sagital. Plano sagital. ¿Cierto? Plano sagital. Y el eje es transversal. O sea que mi eje aquí estaría en la articulación del codo, ¿cierto? Entonces, el eje es el que me permite hacer el movimiento de la flexión. Porque si fuera un eje, por ejemplo, longitudinal, que sería así, que atravesaría, no me permitiría realizar el movimiento de flexión en el brazo. Entonces sí, debe ser sí o sí el eje transversal para poder realizar el movimiento. Piensen ustedes que este lápiz es el eje y atraviesa mi articulación del codo. Entonces me permite hacer esto como una bisagra. Permite hacer esto como una bisagra, movimiento de flexión y extensión. Bueno, vamos a ir al siguiente, que es el anteroposterior, que este dijimos que nos permitía hacer movimientos de abducción y aducción e inclinaciones laterales, o de la cabeza también. Entonces dijimos que este movimiento se hacía en un plano frontal, ¿cierto? Plano frontal. Y en un eje antero-posterior que va a atravesar mi articulación de anterior hacia posterior. Entonces, por ejemplo, en esta abducción y aducción de mi hombro, mi eje va a atravesar de anterior hacia posterior mi articulación, ¿cierto? Que sería mi articulación glenohumeral. La va a atravesar de anterior hacia posterior. A ver si acá se ve mejor. Así la atravesaría, ¿cierto? Un eje antero-posterior. Entonces, me permitiría este sí o sí abrir y cerrar mi brazo, ¿cierto? Y acá, si tuviera, por ejemplo, mi eje aquí, me atravesara acá, acá y saliera hacia acá, me permitiría hacer el movimiento de la inclinación lateral, por ejemplo, permitir tocarme acá el lado lateral de la rodilla, ¿cierto? Me permite hacer ese movimiento. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir. Plano coronal o frontal y eje antero-posterior, atravesando mi articulación del eje, me va a permitir hacer un movimiento de abducción, aducción y inclinaciones laterales, ¿cierto? El movimientos de rotación, que acá
En movimientos de rotación, eh, por ejemplo, vamos a tomar acá en la cabeza, ¿cierto? Que podemos hacer rotación gracias a la articulación atlantoaxial, ¿cierto? Porque el atlas rota a través del diente del axis. Entonces, este se hace en un plano transversal, ¿cierto? Y en un eje vertical, o sea, un eje vertical o longitudinal, ¿cierto? Digamos que mi eje me está atravesando de arriba hacia abajo. Entonces lo que me permite es hacer el movimiento de rotación, ¿cierto? Me permite rotar. Pensemos que el lápiz es el diente del axis, ¿cierto? Que está dentro y me permite rotar, ¿cierto? Me permite rotar. Porque, por ejemplo, si fuera un eje, por ejemplo, antero-posterior, no me permitiría hacer rotación, no me permitiría, pero sí me permitiría hacer una inclinación, ¿cierto? De cabeza. Pero rotación no me dejaría, me deja imposibilitado. Entonces en un eje vertical, ¿cierto? O longitudinal, sí me permite hacer un movimiento. Entonces, espero que con esto le haya quedado un poco más claro. Porque de verdad sé que es un tema complicado a nivel teórico, pero así viéndolo de forma más práctica uno lo va viendo y es cosa de estudiar, eh, analizarse uno mismo, estudiarse uno mismo. Eh, bueno, espero que les guste el video y estaré subiendo, creo que ahora estaré subiendo videos más seguidos, entonces espero que opinen, que sobre lo que estoy diciendo, si es que quieren agregar algo, si es que dicen que, no sé, no entendieron algo, me lo dejan en los comentarios y trataré de responder lo más rápido posible. Así que un saludo, que estén todos bien, un abrazo.